La palabra de Dios de este lunes, de esta última semana durante el año, el Señor todavía nos quiere hacer meditar en las condiciones que tenemos que tener para tener una vida de acuerdo a la revelación, para que libremente nosotros podamos aceptar el Dios que se nos revela, que nos invita a participar, a compartir su vida divina y que nos regala también el don de la filiación divina. En el texto del Apocalipsis, que vamos adelantando, tenemos a estos 144.000, los primeros llamados, que no fueron contaminados con la idolatría. Es importante en la palabra de Dios el tema de ser fiel al Señor. La idolatría es el peor pecado porque uno trastoca el orden natural de las cosas. Si uno tiene ídolos, si uno pone en el lugar de Dios algo que no es Dios, necesariamente todo en nuestra vida se distorsiona. Y estos elegidos, que es, como se dan cuenta rápidamente, el número base es el 12, las 12 tribus, 144.000 son múltiplos de ese número y por tanto indica la perfección. Y estos elegidos tenían en la frente la marca del Cordero y de su Padre. La tradición ve en esta marca los sacramentos del bautismo y de la confirmación, ¿no es cierto? Los cristianos estamos marcados con ese sello indeleble que nos dan esos sacramentos. Y tenemos que esos sacramentos manifestarlos también en nuestra vida, en la totalidad de nuestra vida. Y la perfección de esa manifestación es la capacidad de donarnos, de imitar a Cristo hasta también nosotros donarnos. Hace poquito también en relación a la homilía y a las parábolas que Jesús contaba en los domingos en el Evangelio de Mateo, de las vírgenes necias y prudentes, de los talentos, en esta parábola de cómo se salvan los gentiles, las naciones, por las obras de misericordia, también hacíamos una reflexión en el sentido de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, como esta lectura de la viuda que en el templo es la que más da, y curiosamente es la que desde el punto de vista material la que menos da, porque da 2 moneditas de cobre. Pero así como decíamos en esa fiesta de la dedicación que el patio del templo tiene que estar dedicado para Dios, para que los que están lejos de Dios lo encuentren, y a veces cosas útiles, como era el cambio de las monedas o los animalitos que se conseguían ahí, obstaculizaba ese lugar. Así también esta imagen de la viuda, porque Jesús no rechaza el lugar del templo y las costumbres del templo. Y hoy lo encontramos en este capítulo 21 de Lucas, que ya había subido a Jerusalén, viendo a las personas que echaban esa limosna en el templo. Recordemos la falta de abstractos en el lenguaje que hablaba Jesús, en el arameo, y por tanto también pongamos la atención en lo que la tiene, que es precisamente que esta mujer confía tanto en Dios, de verdad que le entrega la vida a Dios, que hasta ese poquito de dinero que tiene lo da en el templo, porque entiende que toda su vida tiene sentido para Dios. Dice Jesús que ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Y eso es un sinónimo de darse a sí misma. Hoy celebramos un mártir, el Papa San Clemente I o Clemente Romano. Este Papa, más o menos la tradición, aunque el resumen de la misa nos ponga que murió en el 101, la tradición dice que murió entre el 96 o el 101. Crimea le ataron un ancla y lo arrojaron al mar, pero no se sabe, no hay. Curiosamente de este Papa se saben ciertísimamente muchas cosas y no se sabe cómo murió mártir. Está esta leyenda, pero es del siglo V. Y entonces hay una pedazo de piedra donde dice San Clemente I mártir, entonces se tiene la certeza de su martirio. Se sabe de este Papa porque Tertuliano, Eusebio, varios escritores de los primeros siglos reclutaron mucho testimonio de este santo Papa de Roma,
y después que curiosamente, digo curiosamente porque vieron que a veces las Biblias tienen problema con los libros por la autoría, todos los autores coinciden en que Clemente sería el autor de la primera carta a los Corintios, una carta que se leyó en la liturgia, como por otro lado, si uno en una liturgia viva muy antigua, como la liturgia ambrosiana en Milán, por ejemplo, el día de San Carlos, la primera lectura de la misa es la hagiografía de él, es la historia de San Carlos. Se había costumbre en el siglo I de junto al Nuevo Testamento poner algún otro texto muy valorado por la tradición. Y el texto de esta carta de Clemente a los Corintios estuvo en la liturgia por bastante tiempo. Recordemos qué le pasa a los corintios. ¿Por qué los corintios también? Porque en el capítulo 4 a los filipenses, Pablo agradece a un Clemente por los servicios. Parecería que con mucha probabilidad se trate de este Clemente, y así como lo ayuda a Pablo con los cristianos de Filipos, seguramente también lo ayudó en Corintios, y era un personaje que era influyente en Corintios cuando a finales del siglo I, entre el año 95 y el año 101, hay una revuelta en la comunidad cristiana y los laicos quieren echar a los presbíteros. Entonces el Papa, entre otras cosas que él dice, es que no se puede, porque es un sacramento, porque están puestos por Dios, la sucesión apostólica. Y de ahí que, si las fechas son correctas, que lo son, vemos cómo el servicio del obispo de Roma también era solucionar este tipo de controversias. Esa carta termina con una oración que después se encuentra que correspondía a la liturgia de la época, donde comienza a utilizarse también el amén, el amén así con la forma invariable con la que lo usamos hoy. San Clemente fue un gran conciliador, un gran buscador de la unidad a finales del siglo I, y ofreció su vida por Cristo, ofreció su vida por la Iglesia. Vamos a pedir a este Santo Padre de la Iglesia, que lo tenemos en la plegaria eucarística número 1, y como es consejo de la liturgia también vamos a hacer hoy, que nos ayude a permanecer fieles, como dice el Apocalipsis, a no ceder nunca a la idolatría, y por otro lado que nos enseñe la verdadera generosidad, como esta pobre viuda que al tesoro del templo echó todo lo que tenía para vivir. Que nosotros de verdad pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Que así sea.